Saludos con todos, queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a Cibersaulo, mi canal en el YouTube. Mi nombre es Hugo Vázquez. Seguimos con el curso de el libro de Isaías. En la lección anterior hablamos un poquito acerca del llamado de Isaías. Esto está en el capítulo 6 del libro. Pero hoy vamos a hablar específicamente de cuál era el problema del pueblo de Israel. Y para eso vamos a regresar al capítulo 1 de Isaías. En los versículos del 1 hasta el 9 se nos presenta de una forma general cuál era el problema del pueblo. En el versículo 1 dice: visión que recibió Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén, durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Oigan cielos, escuchen tierra, así dice el Señor. Yo crié hijos hasta hacerlos hombres, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno al pesebre de su amo. Pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. Ay, nación pecadora, pueblo cargado de culpa, generación de malhechores, hijos corruptos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han vuelto atrás. ¿Para qué recibir más golpes? ¿Para qué insistir en la rebelión? Toda su cabeza está herida, todo su corazón está enfermo. Desde la planta del pie hasta la coronilla no les queda nada sano. Todo en ellos es heridas, moretones y llagas abiertas que no les han sido curadas, ni vendadas, ni aliviadas con aceite. Su país está desolado, sus ciudades están presas del fuego, ante sus propios ojos los extraños devoran sus campos, su país está desolado como si hubiera sido destruido por extranjeros. La bella Sión ha quedado como cobertizo en un viñedo, como choza en un melonar, como ciudad sitiada. Si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos ya como Sodoma, nos pareceríamos a Gomorra. En estos textos se nos presenta cuál era el problema del pueblo de Israel. Vemos que su principal problema era la rebelión. Algo interesante, notemos que en el versículo 2 dice que Dios pone como testigos a los cielos y a la tierra sobre los pecados de su pueblo. Esto nos recuerda de una forma interesante que cuando Dios hizo el pacto con el pueblo de Israel, esto está en Deuteronomio 4 del 23 en adelante, dice lo siguiente en el versículo 26 de Deuteronomio 4 dice: hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ustedes de que muy pronto desaparecerán de la tierra que van a poseer al cruzar el Jordán. No vivirán allí por mucho tiempo, sino que serán destruidos por completo. Es interesante que cuando Dios hace el pacto, dice, pone al cielo y a la tierra como testigos de que por su desobediencia iban a ser desterrados de la tierra que Dios les había prometido. Aquí en Isaías se cumple esta profecía. Nuevamente Dios pone al cielo y a la tierra por testigos de que ellos iban a ser exiliados a Babilonia. Ahora, en este texto de Isaías, Dios le muestra al pueblo cuáles fueron las consecuencias de su pecado. Precisamente, como había mencionado, lo que les llevó al exilio en manos de naciones extranjeras. Pero en el verso 2 también se nos muestra de una forma interesante que Dios ama a su pueblo, que para Él son como hijos. Y esta forma de tratar en el Antiguo Testamento del pueblo como hijos de Dios, solamente se aplicaba a Judá, a Israel como nación. Era muy difícil para un judío imaginarse personalmente como hijo de Dios. Eso solamente se nos revela y se nos deja claro en el Nuevo Testamento con Jesús, que nos enseña a llamar a Dios como nuestro Padre de una manera individual. Ahora, en los versículos del 5 al 6, se nos muestra el alcance de su pecado, se nos describe cuál era la magnitud del pecado.
Y dice, toda su cabeza está enferma, todo su corazón está enfermo. Desde la planta de los pies hasta la coronilla no les queda nada sano. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nada de lo que hacía el pueblo en realidad era bueno. ¿De qué forma eso se aplica para nosotros hoy? También, ¿será que nada de lo que hace el ser humano es bueno? Ahora, por un lado, estos textos debemos entenderlos dentro de su género literario, es decir, como profecía, que no necesariamente se debe entender de forma literal, sino que se caracteriza por el uso de figuras literarias. En este caso puede ser una hipérbole. Una hipérbole es una exageración poética de una cualidad. Pero también, por otro lado, tenemos que ver que el apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, cita también textos poéticos sobre el alcance de la naturaleza pecaminosa del ser humano y los aplica a la humanidad en general. Por ejemplo, en Romanos 3, en los versículos del 10 en adelante, en el versículo 10 dice, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. En el 11 dice, no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. En el 12 dice, todos se han descarriado, aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. En el 13 dice, su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profesan engaños, veneno de víboras hay en sus labios. Y así sigue describiendo cuál es la naturaleza pecaminosa del ser humano. Este concepto del alcance de la naturaleza pecaminosa es lo que en teología se conoce como la depravación total. Ahora, ¿cómo definimos depravación total? Desde mi perspectiva, yo quiero comentar que la forma en la que yo entiendo la depravación total no quiere decir que todo lo que haga el ser humano está mal, más bien quiere decir que todas las áreas del ser humano se encuentran afectadas por la naturaleza pecaminosa. Esto es decir, mi mente está afectada, mis emociones están afectadas, mi voluntad está afectada. Todo se encuentra afectado por medio de la depravación de la naturaleza pecaminosa. También dentro del molinismo se usa el término depravación radical. Si quieren saber un poquito más acerca de qué es el molinismo, les dejo aquí una tarjetita sobre esta perspectiva que se acerca un poco más a mi punto de vista, a mi punto de entender la naturaleza pecaminosa del ser humano. Ahora, siguiendo con el texto de Isaías, otra cosa que nos presenta es que el problema del pueblo también era la autojustificación. Tenían su pecado, tenían su rebeldía, pero el problema es que ellos no querían reconocerlo y creían que ellos se podían justificar a sí mismos al realizar tareas rituales externas. En los versículos del 10 al 20 de Isaías, capítulo 1, dice, oigan la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma, escuchen la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Hasta ahí vemos cómo Dios compara a Israel como Sodoma y Gomorra. Pero en el versículo 11 dice, ¿de qué me sirven sus muchos sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos, de carneros, de la grasa de animales engordados, de la sangre de toros, de corderos y cabras, que no me complace. Y más adelante, en el versículo 14 dice, yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades, se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. En el 15 dice, cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé, pues tienen las manos llenas de sangre. Y así prosigue el texto. Nos muestra que el pueblo quería autojustificarse primero por medio de rituales hipócritas. Como vimos en los versículos del 11 al 14, se menciona algunas actividades religiosas en el templo, como los sacrificios, las ofrendas, las festividades, de las cuales Dios dice que está harto. El pueblo de Israel tenía muchas ceremonias, sus cultos en el templo, en especial los sacrificios jugaban un papel central, pero cada ceremonia nosotros sabemos que tenía un significado simbólico que representaba una realidad espiritual. Los sacrificios, por ejemplo, simbolizaban el perdón de los pecados y nosotros también debemos saber que eso apuntaba
al único sacrificio que quita los pecados, que es el sacrificio de Jesús en la cruz. Pero el pueblo de Israel, ahí podemos ver que por medio de estos sacrificios ellos querían autojustificarse delante de Dios. Pensaban que solo al cumplir estos rituales externos su pecado ya quedaba perdonado y descuidaban así vivir una vida de santidad, una vida de obediencia a Dios. Ahora, esto también debemos pensar en nuestro tiempo, porque hoy en la iglesia también tenemos ciertos actos, se podría decir también rituales, como la alabanza a Dios, como cuando celebramos la cena, en el bautismo, etc. Tenemos que pensar que esos actos externos no son en realidad lo que nos justifica. Tenemos que pensar que esos actos externos no nos justifica de no vivir una vida de santidad, de pureza, de obediencia a Dios. Es decir, podemos ir a la iglesia, cantar de la mejor manera, podemos ofrendar todos nuestros bienes, pero si no somos justos con los demás, si no guardamos pureza en nuestro corazón, si no perdonamos a los demás, todos esos actos externos no sirven de nada. A Dios no le engañamos con lo exterior, Él mira nuestro corazón. El apóstol Pablo habla del verdadero sacrificio que podemos ofrecer a Dios en Romanos 12, los versículos del 1 y 2. Dice: por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se molden al mundo actual, sino sean transformados por medio de la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Dios rechaza los actos externos. Él quiere que nosotros nos entreguemos a hacer su voluntad. Ese es el mejor sacrificio. Otra cosa que Dios ve como un problema en Israel es que ellos buscaban justificarse también por medio de una relación con Dios, pero era una relación hipócrita. En el versículo 15 se habla de que ellos levantaban sus manos. Eso es un símbolo de oración, de peticiones para Dios. Pero dice que Él aparta los oídos de las oraciones del pueblo porque tienen las manos manchadas de sangre. Tener las manos manchadas de sangre para Dios no solamente significa que alguien es un asesino, sino también significa aquel que oprime al pobre, aquel que no hace justicia a los huérfanos, a las viudas, etc. Esto lo analizaremos posteriormente cuando hablemos del capítulo 58 del libro de Isaías. Recordemos, pero, que Jesús en el Sermón del Monte enseñó también que el solo hecho de insultar, de desear algo malo en contra de nuestro hermano, para Dios ya cuenta como un homicidio. Entonces, lo que Dios quiere es una relación con Él, pero una relación sincera, una relación que venga desde nuestro corazón. Jesús decía: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, si queremos que nuestras oraciones sean escuchadas, que nuestra alabanza sea escuchada, debemos preocuparnos por cómo está nuestro corazón. Ahora, en el pasaje que estamos leyendo de Isaías, no solo se queda así, sino que Dios les presenta también la solución. En los versículos del 16 al 17 de Isaías 1, Dios les dice que lo que realmente le complace es un corazón limpio, que él ama la justicia, que la busca. A Dios le agrada eso, porque es más fácil dedicarse a hacer cosas externas, en realidad, que cambiar nuestro corazón en lo interior. Por eso les dice primero que ellos deben lavarse y limpiarse del pecado. Nosotros sabemos que para lavarse y limpiarse del pecado no se trata solamente de dejar de hacer lo malo, sino es algo que se tiene que arrancar de raíz, aquello que produce el pecado en nuestro corazón, y eso solamente se puede obtener gracias a la misericordia de Dios por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Cosa que para el pueblo en ese tiempo no estaba revelado, pero los sacrificios precisamente eran un símbolo de eso, de confiar en la misericordia de Dios y no confiar en su propia justicia. Y también Dios les promete restauración,
para un corazón arrepentido. En los versículos del 18 al 20 dice: vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Son sus pecados como la escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra. Se niegan y se rebelan, serán devorados por la espada. El Señor mismo lo ha dicho. Estos versículos son una hermosa expresión del amor de Dios, del perdón que Él ofrece por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Pero al mismo tiempo nos muestra la justicia de Dios para aquellos que se niegan a obedecer. La púrpura es una tinta que se usaba anteriormente para teñir las ropas, la cual era prácticamente imposible de quitar. Podemos imaginarnos lo que significaba entonces que una prenda vuelva a ser completamente blanca, pero para Dios no hay nada imposible. Él promete siempre limpiarnos, no importa cuál haya sido nuestro pecado. Pero debemos tener una relación sincera con Jesús en nuestro corazón. Solo así Él puede limpiar de nuestra maldad y limpiarnos nuestro pecado. Muy bien, esto quería compartir con ustedes en esta lección del libro de Isaías. Recuerden que cada lunes estamos con una nueva lección del libro de Isaías. No les puedo decir a qué hora del día va a salir el video, pero por eso les invito a que se suscriban al canal y que le den clic en la campanita para que puedan estar pendientes y YouTube les mande una notificación cuando haya el nuevo video de este curso de Isaías. Recuerden que los días miércoles, en cambio, estamos siguiendo un curso de una serie de mensajes acerca del libro a los Efesios. Estamos ya por terminar ese libro. Y los días viernes, en cambio, es un estudio un poquito más exhaustivo acerca del libro de los Romanos. Hemos llamado este curso Romanos verso por verso y vamos haciendo una exégesis, una hermenéutica de estos libros, de estos textos del libro de Romanos, que es una de las epístolas más importantes en el Nuevo Testamento en cuanto a la doctrina, a la teología que ésta nos presenta. Recuerden suscribirse al canal, recuerden seguirme en las redes sociales, recuerden que tengo un blog que es cibersaulo.net, donde están todos estos cursos y también están en texto, si es que a alguien le interesa tener también en texto para poder leer todo este material. También hay muchas cosas interesantes, importantes para la edificación del reino de Dios. También tengo cuenta en el Instagram, cuenta en el Twitter, donde ustedes también pueden seguir esas cuentas. Quisiera recordarles también que mi libro, mi novela La búsqueda de Haris, está disponible en Amazon en la versión tanto física como en la versión digital, donde ustedes pueden adquirir este libro. Es una novela de ciencia ficción, de fantasía, que les puede interesar si a ustedes les gusta este género literario. En este año vamos a seguir trabajando. Tengo unos 2 proyectos de publicar unos 2 libros en este año. El uno es precisamente sobre Efesios, según un poco de este material que estamos siguiendo, y también estamos escribiendo algo acerca de la primera epístola de Juan. Así que les invito a estar pendientes, les pido sus oraciones por todos estos proyectos. Bien, conmigo eso es todo. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga.